Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a una nueva edición de CRA, El Sentir del Campo y la Ciudad, el programa de televisión de Confederaciones Rurales Argentinas, la entidad gremial agropecuaria con más presencia y participación dentro de la Argentina. Hoy, como siempre y como todos los sábados, aquí por Canal Rural, tenemos todo el acontecer productivo, gremial y político de lo que está sucediendo en el campo en la Argentina para presentarles a ustedes. Pero vayamos a conocer cuáles son los temas principales del programa del día de hoy. El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas da su visión sobre las últimas medidas del gobierno nacional en materia agropecuaria. Te mostramos los detalles del primer Congreso Ganadero en Rosario. El reconocido periodista Roberto García analiza la Argentina de hoy y lo que puede llegar a venir. Estos temas y muchos más en CRA, El Sentir del Campo y la Ciudad. El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Rubén Ferrero, estuvo presente en un importante encuentro empresarial en la ciudad de Rosario, organizado por la Fundación Libertad. Aprovechamos la ocasión para dialogar y para conocer cuál es su visión acerca de las últimas medidas del gobierno llevado a cabo en materia política y económica, y para conocer también en profundidad cuál es la visión del empresariado gremial agropecuario. ¿Qué importancia tiene para CRA y también para el sector agropecuario dialogar con otros empresarios? Estamos trabajando ya desde el año pasado, primero que siempre desde CRA y desde el sector agropecuario estuvimos abiertos a hablar con todo el mundo. De hecho ya comenzamos el año pasado, por ahí por octubre, noviembre, a generar lo que fue el foro empresarial y bueno, se habló bastante de eso hoy. De hecho, dos de las personas que participaban del panel, tanto Ratazzi por la UIA o Jaime Campo por AEA, están participando activamente de este foro empresarial. Y bueno, cada uno marca qué es su visión, qué es lo que tenemos que aprender de lo que nos pasó y qué errores no debemos volver a cometer. Yo fui claro en el planteo cuando dije que un poco la creación de este foro yo lo daba como origen lo que pasó en el 2012 acá en Rosario, cuando la presidenta dijo en su momento vamos por todo. Ese vamos por todo también fue vamos por todos, y ahí incluyó a todo el mundo. Y bueno, el Sayor empezó a apretar a todos en cuanto a la presión tributaria, en cuanto a la no posibilidad de importar, en cuanto a la no posibilidad de exportar, y todo eso está viendo y bueno, esperemos que eso nos lleve a trabajar juntos, no solo en lo que es el aspecto económico, sino también pensando en propuestas institucionales, propuestas de justicia, propuestas educativas y generar políticas pensadas a largo plazo. Lo que sí tenemos que aprender todos es que estas entidades, porque nosotros pasamos, las entidades quedan, lo que no debe ocurrir, no tiene que ocurrir es que cuando a un sector le empiece a ir medianamente bien, se levante del foro y se olvide del foro. Tenemos que pensar políticas a largo plazo. Argentina se debe trabajar fuertemente en eso, acercárselo a los políticos y que todos estemos concientizados en llegar en algún momento a una Argentina más justa, con una justicia independiente, que exista y se aplique y se lleve adelante la ley de coparticipación, que el interior tenga su peso. Bueno, hay mucho por hacer todavía. Usted dijo que no puede creerle, lamentablemente no puede creerle nada al gobierno. ¿Por qué? Yo no dije no puedo creerle nada. En el debate surge que se empezó a hablar de las nuevas señales, y yo cuando se habla de señales, por ejemplo, en relación a la inflación, lo que tengo que decir es que no se hizo absolutamente nada, porque en el relato que venían trayendo de no reconocerlo, ahora se reconoce que está, pero yo lo que no vi todavía es un plan económico firme, fuerte, para ver cómo se contiene efectivamente esa inflación. Muy por el contrario, veo que se sigue emitiendo y muchísimo, 11.000 millones de pesos en las últimas 2 semanas, y eso lo proyectamos, son 20.000 millones al mes, y si eso lo proyectamos son más de 200.000 millones al año. O sea, estamos superando lo que se imprimió en materia monetaria el año pasado. Si eso lo tiramos nuevamente al mercado cambiario, esos billetes ingresan y comienzan a circular en la economía, seguramente van a generar más inflación. Por eso, lo que nosotros decimos es que este reconocimiento a su vez venga acompañado de un plan que tienda a ver cómo corregimos los errores y cómo apajamos este nivel de inflación que es verdaderamente intolerable. Congreso CRA 2014.
Compromiso y responsabilidad con el mañana. Un ámbito de debate e intercambio sobre el sector agropecuario. Prestigiosos disertantes durante 2 jornadas analizando el rol de los dirigentes y las instituciones, con la participación de sociedades rurales de todo el país. Congreso CRA 2014. Organiza Sociedad Rural Gualeguaychú, 30 y 31 de mayo. Dentro del encuentro empresarial organizado por la Fundación Libertad en la ciudad de Rosario, dialogamos con el CEO de la petrolera Shell, Juan José Aranguren. ¿Qué balance hace de esta reunión donde hay distintos sectores y distintos empresarios del país? Bueno, como siempre, teniendo la oportunidad de debatir los distintos puntos de vista de actores económicos, es bueno, es saludable. Creo que en Argentina en los últimos años ha habido una ausencia de un debate profundo, de donde todos podamos decir nuestras verdades relativas, y por eso cada vez que me invitan a la Fundación Libertad para participar de este tipo de oportunidades, con gusto la tomo, porque creo que es algo que nosotros debemos hacer para clarificar a veces a la sociedad sobre cuál es nuestro rol en la economía, ¿no? ¿Alcanza con ciertos sinceramientos del gobierno, como por ejemplo esta devaluación o admitir la inflación, para empezar a modificar el rumbo? Yo creo que ahí a veces somos demasiado exigentes también, porque hacen algo y después decimos si alcanza o no alcanza. Bueno, es mejor que lo que teníamos antes, por lo tanto, si durante mucho tiempo creímos que no se estaban dando las señales adecuadas a la inversión o al capital para que vuelva a confiar en el país, y que como consecuencia de mantener durante mucho tiempo precios bajos en algunas actividades de la economía, la demanda aumentaba y la inversión escaseaba, creo que el reconocimiento de que hay una realidad distinta que aquella que se nos quería pintar es bueno. Si será rápido, si será tardío, lo dirá el tiempo. En definitiva, tenemos que aprovechar la oportunidad y ver cómo se puede empezar a desarrollar cada sector de una manera distinta. ¿Y qué análisis hace después de tanto conflicto que hubo entre el gobierno y Shell, tantas multas de por medio, tantas denuncias, con la salida de Moreno? ¿Cómo está hoy por hoy la situación? No, la situación no está distinta. Yo este año he empezado el año número 12 como presidente de la compañía Shell en la Argentina. Estos 12 años han sido coincidentes con las administraciones Kirchner, desde 2003 a la fecha, y la verdad que nuestra obligación fue la de cumplir con nuestra responsabilidad empresaria, de cumplir con nuestras obligaciones, pagar impuestos, asegurarnos que hacemos todo dentro del marco de la ley, obligaciones ambientales, y como tal también tenemos un rol, que es el de exigir el respeto a nuestros derechos. Eso es lo que quisimos hacer, lo hemos hecho. Cuando fuimos acusados, en este caso por el secretario de Comercio Interior, de que no estamos haciendo algo que era adecuado a derecho, nos defendimos en la justicia y la justicia falló en todos los casos a favor. Yo he tenido 54 causas penales por parte del secretario Moreno, y la justicia falló a favor en primera, segunda instancia, y después no apeló a Corte. Y en 83 multas por supuesto desabastecimiento, ya la Corte Suprema de Justicia ha fallado favorablemente en 34 y las otras han prescripto. Por lo tanto, creo que cumplimos nuestro rol. Si alguien me dice si eso fue eficiente, diría que no, porque la verdad es que en mi caso, que yo soy ingeniero, tendría que estar ocupando más mi tiempo con gerentes de planta que con abogados para poder estar defendiendo nuestra posición. Pero bueno, como dicen los chicos, es lo que hay, o es lo que hubo. Shell toma una decisión unilateral de aumentar los precios, que algunos se quejó de que habíamos tomado una decisión unilateral. Enhorabuena que una empresa actúe unilateralmente, porque justamente lo otro sería estar cartelizado. O sea, lo otro sería estar cartelizado. Y a partir de esa decisión, el gobierno entró en una lógica de razonar que había que ajustar o el tipo de cambio para el sector petrolero, o hacer algo entre el productor y el refinador para lograr amortiguar los impactos de la devaluación. Y es lo que ocurrió. Con el ministro de Economía se negoció que el impacto de la devaluación del mes de enero se iba a prorratear en 4 meses, y estamos en ese proceso que generó aumentos del 6% en febrero y en marzo, que continuarán 2 meses más en otra magnitud, a los efectos de hacer amortiguar el incremento del tipo de cambio del mes de enero, asumiendo que se queda en 8. Si obviamente el tipo de cambio bajara, una de ellas puede ocurrir, o subiera, el costo para el que refinaba también será ajustado en función de esa realidad.
Rosario se prepara para junio porque llega el primer Congreso Ganadero organizado por la Sociedad Rural de Rosario, con una fuerte participación también de los jóvenes ateneístas de esta sociedad rural. Vamos a conocer cuáles son los temas principales de este Congreso y vamos a conocer cuáles son también los disertantes que formarán parte de la grilla. Que este es un congreso que lo organizamos con el Ateneo y específicamente buscamos lo que es la parte ganadera, un congreso 100% ganadero. Va a haber charlas técnicas, es un congreso que dura 2 días y hay también algunas otras charlas que le pueden interesar al productor agropecuario, que como sabemos muchas de las empresas agropecuarias son familiares, entonces va a haber una charla de empresa de familia, va a haber también con el apoyo del Rosgan, que va a haber un disertante. Van a hablar del mercado interno ganadero, y vamos también a tener otras charlas con el apoyo de la Universidad Austral. En ese sentido también queremos apuntar un poco a lo que son los jóvenes, tanto estudiantes como ateneístas de Santa Fe y de la región. Y bueno, tenemos un espacio especial para ellos, con el tema de empresas de familia, la charla de la Universidad Austral. También queríamos destacar que es un congreso no solamente ganadero de bovinos, sino también de porcinos y de leche. Entonces es bastante abarcativo y nos pareció interesante para los productores de la región se pudieran acercar y actualizarse en lo que es información técnica y demás información. El reconocido periodista político Roberto García nos da su visión acerca de la Argentina de hoy y también de lo que puede llegar a venir en materia política y económica. Lo cierto es que los empresarios en términos generales han colaborado con el gobierno. Recién citaba de Pablo una confesión de un empresario brasileño diciendo que Dilma Rousseff quería ser o hubiera querido ser igual que Cristina de Kirchner, pero que ellos no la dejaron. Esto es que en Brasil funcionaron, aparte de la voluntad de los empresarios, algún tipo de recursos, de institutos constitucionales o legales que impidieron de pronto determinados desvíos como se cometieron en la Argentina. El problema en este caso no es solamente si se enoja o no se enoja el gobierno, sino la realidad de que el sector empresario en alguna medida ha participado, colaborado y está asociado a algunas cuestiones del gobierno, porque también nos hemos enterado que de pronto el gobierno le ha quitado algún tipo de concesión a alguien que hasta hace un rato era su socio, mientras que le ha facilitado concesiones extraordinarias a otros que hablan bien. En consecuencia, ha habido muchos empresarios que participan de este mecanismo de la zanahoria que impuso el gobierno. Y algunas medidas como la devaluación o aceptar el proceso inflacionario, ¿es un buen augurio? ¿Sirve de algo? Bueno, ha sido un producto de la necesidad. El gobierno llegó a un punto de no retorno, que por lo menos la presidenta consideró que estaba en riesgo, más allá de que decía que la destituían, que no la destituían, etcétera, pero advirtió de repente que estaba en riesgo, sintió que le podía pasar algo parecido a lo que le ocurrió a su antecesora peronista con el Rodigazo, y bueno, escuchó el consejo elemental, si ustedes quieren, primario, en algún sentido, que le dio el presidente del Banco Central. Decidió no escuchar a su ministro de Economía, o en todo caso decirle a su ministro de Economía que haga por un rato lo que estaba diciendo el presidente del Banco Central. Entonces devaluaron, aumentaron la tasa y dijeron, bueno, después vamos a ver cómo ajustamos un poco más para que tenga un complemento y esto tenga alguna característica de seriedad. Todo eso lo están haciendo con algún grado de lentitud, pero han empezado a hacerlo. Están tratando de ordenarse para ver si llegan medianamente ordenados a la transición del año próximo,
cuando haya las elecciones generales. Esta cosecha va a ser algo más que interesante porque es una cosecha fenomenal tanto en extensión como seguramente va a ser en los rindes. En consecuencia, todo este tipo de va a ser una boca gigante por la cual va a tener ingresos el Estado y también los productores, obviamente. Es una ayuda importante para, digamos, también ordenar la economía. El problema es que la Argentina ha incorporado en los últimos tiempos una multiplicidad de gastos que ahora se vuelven medio insostenibles. Y además, a partir de políticas que en alguna medida han sido erráticas, otras necias y otras directamente deberían ir a juicio por esas medidas, como en el caso de la política energética, bueno, la Argentina tiene ahí un agujero impresionante donde quizá todo lo que provea la cosecha se tenga que ir buena parte por las importaciones de energía que vamos a tener que hacer. La Asociación Rural del Uruguay es una de las entidades agropecuarias más importantes del país vecino. Dialogamos con el presidente de la ARU, Rubén Echeverría, acerca de la visión que tienen los productores uruguayos de lo que está pasando en la Argentina y, por supuesto, para que nos dé su visión como dirigente agropecuario de las políticas oficiales que está llevando a cabo el gobierno de Cristina Kirchner en materia agropecuaria. Nos damos cuenta cuando cruzamos el charco y cuando ustedes van para allá también son condiciones que son distintas. Nosotros, por suerte, el Uruguay venimos con política de Estado, no solo de estos últimos gobiernos, sino anteriormente, que nos ha posibilitado de lograr mercados a nivel mundial. En el caso de la carne, hoy en el Uruguay tenemos más de 130 mercados habilitados para exportar nuestras carnes vacuna. Y otro tanto, no tanto, pero también de la ovina, que también nos costó mucho buscar esos mercados. Y bueno, eso son políticas de Estado, de la parte del Ministerio, buscando la parte sanitaria. Nosotros hoy en día somos países libres de aftosa con vacunación y con eso tenemos muchos más mercados que quizás otros países. Uruguay está haciendo en ese sentido las cosas serias. Cuando tuvimos la aftosa en su momento, enseguida Uruguay la declaró que teníamos aftosa y al poco tiempo se revertió y entonces el mundo vio que el Uruguay estaba trabajando de una manera seria. Y en cuanto a la política económica, también en el Uruguay del 2007 hubo una reforma tributaria en la cual estamos pagando un impuesto a la renta, es decir, el productor sabe a qué atenerse. Y es bueno que, como se dice acá también en estas conferencias, que el productor tiene que tener rentabilidad para poder seguir invirtiendo y tener capacidad para producir cada vez más, que ese es el desafío que tenemos todos los productores. Y por ese lado pensamos que vamos muy bien. Ahora, en Uruguay tenemos las elecciones ahora a fin de año y bueno, nos parece que los gobiernos, si son inteligentes, tienen que seguir la política que se viene dando, a pesar de que algún precandidato quiere cambiar esa postura y bueno, no la vemos para nada buena. Nos parece que el simple hecho, como tú decías, de Argentina, lo que está pasando, realmente un país productivamente impresionante que tiene todo para producir y vemos que cada vez que venimos año a año se están perdiendo tambos cerrados, frigoríficos cerrados, tienen 10 o 11 millones de cabezas menos de ganado y eso realmente nos duele como productores y como estamos como países vecinos, son cosas que no la entendemos y son cosas también para aprender de lo que no hay que hacer. Nosotros cuando vamos allá le decimos a los políticos, vean lo que está pasando del otro lado y eso es lo que no tenemos que llegar a hacer. CRA Beneficios es una herramienta que ofrece Confederaciones Rurales Argentinas al productor agropecuario. Descuentos en insumos para el campo,
Herramientas, maquinaria agrícola y automotores, entre otros, forman parte de una extensa red de beneficios que alcanzan a todo el país. Tim Hunt pertenece al Rabobank y es especialista en temas vinculados a la lechería. Con él hablamos acerca de la producción láctea en la Argentina, de lo que sucede también en nuestros países vecinos y también hablamos acerca de lo que está pasando con la lechería y la producción láctea en la India. Bueno, la primera pregunta era cómo ven cómo ven la producción argentina láctea en el contexto mundial. Argentina es un productor importante a nivel mundial, no es un productor, no es uno de los mercados dominantes en términos de producción de lácteos, pero sí es un mercado que tiene cierta relevancia y lo que vemos es que mirando hacia el futuro, debido a las necesidades que existen en el mercado global de mayor necesidad de producto por el consumo, el creciente consumo en países como China, etcétera, que Argentina tiene el potencial de cumplir un rol importante en satisfacer algunos de esos mercados. Dentro de los productores globales hoy existe como un límite hacia el aumento de producción que es posible, entonces creemos que los precios se van a mantener de tal manera que incentiven la producción en países también de mayor costo. Entonces Argentina en eso tiene un beneficio, que es un país con producción a bastante menor costo, pero creemos que tiene un rol para jugar en los mercados de exportación, más allá de, digamos, Brasil, que ha sido un mercado más tradicional para nosotros, incluso dentro del contexto más amplio de Latinoamérica y más allá de eso. Él habló de la India como un país fundamental. Bueno, ¿qué nos puedes contar al respecto de cómo está la situación en la India y cuánto puede repercutir algún movimiento que pueda pasar en la India en el mundo, digamos? India es un mercado muy grande, es un mercado que tiene, para dar una idea de contexto, es como el mercado lácteo es 10 veces el tamaño del mercado argentino. Es un país que hasta ahora se ha mantenido autosustentable, o sea que produce lo que consume y no interactúa demasiado con el mercado de comercio internacional. Es un país donde el consumo lácteo está incluido en la dieta. En la mayoría de los otros países del este asiático o de Asia en general, los lácteos no son tradicionalmente parte de la dieta, pero en India sí lo son. Y además es un país donde aproximadamente la mitad de los hogares tienen una vaca o un búfalo para producir leche ellos mismos. O sea, es un sector, estos son hogares muy pobres obviamente, y entonces es un sector que tiene muy baja productividad, pero que es muy importante para la economía de los sectores más pobres de la población. Con lo cual, si bien creemos que debido a cómo viene creciendo el PBI de India y el crecimiento del consumo lácteo en general, uno podría pensar que tiene sentido que India se convierta en un importador, que les resultará difícil mantener la producción al mismo nivel de crecimiento que el consumo, y que en términos económicos no tendría sentido. Pero políticamente el sector lácteo es muy importante. Entonces, políticamente, debido a esto que comentábamos de la pobreza de los hogares que dependen del sector lácteo, que dependen de sus ventas de leche, sería muy difícil para el gobierno liberalizar el mercado o permitir importaciones lácteas a gran escala. Entonces, lo que nosotros creemos que sea más probable es que India va a tratar de seguir estando autoabastecida en su producción láctea. Creemos sí que pueden haber años donde no logren eso porque hubieron malas lluvias por algún tema climático, algún año donde no logren la producción que necesitan. Entonces, en esos años sí saldrían al mercado internacional. Y eso, debido al tamaño de las necesidades que tienen, puede provocar un fuerte impacto sobre los precios globales, pero que no sea un importador constante en los mercados. Bueno, hemos llegado al final de esta nueva edición de CRA, el sentir del campo de la ciudad, del programa de televisión de Confederaciones Rurales Argentinas. Como siempre, más que agradecidos porque estén del otro lado de la pantalla, porque nos acompañen todos los sábados del año a partir de las 12:30 por esta pantalla de Canal Rural. Sin más, y con la promesa de volver a vernos el sábado que viene, me despido de todos y les deseo, como siempre, una muy buena semana productiva.